¿Cómo están todos? Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy de nuevo. En Coparmex Querétaro nos da mucho gusto empezar a trabajar este tipo de mesas de trabajo, mesas virtuales de colaboración, en donde vamos a estar acercando de manera permanente contenido de calidad a través de expertos de primer nivel. Las comisiones de trabajo que somos parte de Coparmex Querétaro, estamos trabajando juntos para poder acercar a ustedes temas específicos, temas de interés que estamos seguros que pueden ser de utilidad en estos momentos que estamos viviendo actualmente en el país. El día de hoy tenemos una mesa sensacional. Me da mucho gusto comentar que en Coparmex Nacional, la Comisión de Educación de Coparmex Querétaro siempre ha sido punta de lanza, siempre se ha caracterizado por ser una de las mejores comisiones de educación, y es por eso que pudimos armar esta mesa tan interesante. Una mesa en donde está el equipo más importante del secretario, que nos va a poder decir de primera mano qué están pasando ahorita en temas de educación. Ahorita se los presento. Marta, me gustaría pasarte el micrófono y la cámara para que nos des la bienvenida a nombre de Coparmex, mi querida Marta. Marta es presidenta de la Comisión de Educación en Coparmex Querétaro. Buenas tardes, muchas gracias, Francisco. Efectivamente, esta mesa de trabajo de educación es coordinada de la mano, por supuesto, de Coparmex, y a nombre de Lorena Jiménez, presidenta de Coparmex Querétaro, quiero agradecer tanto a los que se están conectando ahorita con nosotros, agradecerles también la comprensión del cambio de horario, y ahorita, bueno, a lo mejor Francisco nos va a decir a qué se debió, creo que vale la pena comentarlo. Y también, por supuesto, a los que hoy nos acompañan en esta mesa, en primer lugar al licenciado Alfredo Botello, secretario de Educación, que siempre ha estado de la mano de Coeduc, siempre está trabajando con nosotros, siempre nos acompaña y hoy no es la excepción. Y un poco la lógica de esta mesa tenía que ver con conocer de primera mano, como ya lo decía Francisco, cuál es el parecer, cuál es la normatividad, cuáles son las indicaciones o las políticas que se están confeccionando en torno a particularmente el tema de educación con respecto a la pandemia. Por eso la invitación a los 3 niveles educativos, y también no dejemos de olvidar que Coparmex es un sindicato patronal, es una congregación patronal, y también está con nosotros Ricardo Guzmán, rector de UNICEC, para que nos dé la perspectiva también desde el punto de vista de la educación privada. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos los que hacen posible esta mesa de trabajo. Otra vez, a nombre de Lorena Jiménez y del mío propio, un agradecimiento por el valor de su tiempo, y te cedo el uso de la voz, Francisco. Muchas gracias a todos. Gracias, Marta. Les presento a todas las personas. Para mí es una de las mejores mesas que hemos estado manejando. Está el secretario de Educación del Estado de Querétaro, José Alfredo Botello. Muchas gracias, señor secretario. El que esté usted con nosotros nos permite poder acercar a la gente los temas de primera mano. ¿Qué necesitamos saber todos en el tema de educación? Muchas gracias, Paco. Gracias, secretario. Está el coordinador ejecutivo de COEPES y rector de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro, que tuve oportunidad de estar yo ahí, yo soy consejero nacional de Coparmex y tuve oportunidad de estar un día ahí. Fascinante la universidad. Carlos Arredondo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paco. Saludos a Marta también. Muchas gracias, José Carlos. Está el coordinador ejecutivo de CEPEMS y director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, Arturo Molina. Arturo, muchas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias, Paco, por la oportunidad, y un saludo al panel y al público que nos ve y nos escucha. Gracias. Está también el coordinador general de la UCEBEC, Enrique de Chavarri, discúlpame, Enrique. No te preocupes. Muchas gracias que estás también con nosotros. No, al contrario, Francisco, agradezco a Coparmex, a Marta y en especial a Lorena la invitación.
Muchas gracias. También, por supuesto, que ya lo comentó Marta, Ricardo Guzmán, él va a ser el contrapeso, más que contrapeso, va a estar representando a todas las universidades privadas, el sector privado de universidades localmente, que seguramente tienen muchas dudas y muchas cosas que decir. Gracias por estar, Ricardo. Está apagado tu audio, Ricardo, pero muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias. Saludo al licenciado Botello y le doy las gracias a Marta por esta invitación. Muchas gracias. Y por último, bueno, Marta, presidenta de la Comisión de Educación, recuerden, es una de las comisiones más importantes a nivel nacional. Existe la Comisión Nacional de Educación en Coparmex, pero Querétaro siempre se ha caracterizado por el trabajo que hace a través de esta comisión. Marta, gracias que estás con nosotros, gracias por ayudarnos a tener esta convocatoria. Tú y yo sabemos lo que implicó y como bien dices, ayer estábamos hasta muy noche, todos preocupados por el cambio que se dio debido a una reunión que tuvieron la mayoría de ustedes, los conferencistas, con el secretario de Educación Pública, tratando, por supuesto, tocando temas alrededor de lo que va a pasar actualmente en el país. Entonces, ¿saben qué? Vamos a tener temas de primera mano que seguramente nos van a compartir. Marta, otra vez, muchas gracias. Al contrario. Bueno, les recuerdo cuál va a ser la logística. Para nosotros es muy importante interactuar con todas las personas que nos están viendo en vivo. Vamos a tener 2 bloques de preguntas que voy a hacerle al panel para que nos vayan respondiendo y dando su punto de vista. Cada uno de los conferencistas va a tener entre 4 y 5 minutos para responder. De ahí, Marta hace un cierre parcial, una conclusión parcial de cada una de las preguntas y abrimos o buscamos las preguntas que nos estén haciendo a través de los canales y medios digitales para podérselas responder en este momento. Al concluir, o al finalizar, perdón, vamos a hacer una conclusión y le preguntaremos a cada uno de nuestros expositores con qué se queda después de esta mesa de trabajo y cómo podemos cerrar. Entonces, empecemos, Marta. Voy a lanzar la primera pregunta, si me lo permite, señor secretario y todos los conferencistas. Todos en Querétaro queremos saber algo. ¿Cuál es el diagnóstico que pudiéramos dar respecto a la pandemia en Querétaro y el impacto que tiene en el sector educativo? Señor secretario, ¿puede responder usted primero? Sí, con gusto, Paco. Pues fíjate que el efecto que tiene la pandemia es que estamos inmersos en una nueva reforma educativa. Es lo que nos ha dado. O sea, recordemos que hubo una reforma al artículo 3º en el 2013, una reforma en el 2019, y ahora tenemos una reforma educativa real por el efecto del COVID. Incluso también desde el punto de vista de convertir nuestras aulas físicas, aprovechando también las tecnologías de la información. Nos aceleró ese ritmo pausado que traíamos desde hace 20 años. Hace 20 años estábamos en la tecnología 2.0. Hoy estábamos apenas introduciéndonos a la del 3.0. Y hoy estamos ya inmersos en una nueva realidad. Pero también nos hemos dado cuenta de lo siguiente: de ninguna manera es conveniente eliminar el contacto humano y la sociabilidad que también se debe tener dentro del ciclo educativo. Por lo que tenemos que buscar esquemas donde sean complementarios. Tanto el esquema que hoy se está estableciendo y que está llegando para quedarse, que es el esquema de la comunicación a distancia para un buen aprovechamiento de este instrumento, pero también, desde luego, la sociabilización y el contacto humano tan necesario. Ojalá y que pronto podamos estar nuevamente estrechando la mano de cada uno de nosotros.
Estamos teniendo algunos problemas de audio, secretario. Si me permiten, le paso la siguiente pregunta a José Carlos. ¿Nos puedes responder en lo que se activa el audio del secretario? Sí, con muchísimo gusto. Hablaré de la educación superior en el Estado. Lo que hemos de decir primero es cuál era el estado que guardaba la educación superior, digamos, justamente cuando se nos presenta la pandemia. Lo primero que tenemos que decir es que tenemos una población en números cerrados de 95,000 estudiantes en educación superior. Es muy importante saber que de esos 95,000 estudiantes, el 12% ya estaban activados en algún tipo de modalidad que no era escolarizada. Es decir, la incorporación de las tecnologías en los últimos tiempos ha tenido un ritmo vertiginoso, a tal grado de que es común encontrar programas educativos ya en educación a distancia o en educación mixta. Es muy importante saber que en educación superior el uso de tecnologías, la educación no presencial, sea mixta o no escolarizada, ya se estaba dando en un 11%. También es importante tener la referencia que de las 103 instituciones educativas en el Estado, ya 38 están impartiendo educación superior de esta naturaleza. Es decir, que el 37% de las instituciones de educación superior ya han incorporado esta modalidad. Es muy, muy importante porque se parte de un diagnóstico de pensar que las instituciones de educación superior no estábamos preparadas para esta situación de migración. He de comentar que el número de programas educativos que tenemos en el Estado es de 1,063. Digamos, en números cerrados, pongámosle 1,000. La oferta educativa en el Estado de Querétaro a nivel superior es diversificada. Tenemos técnicos superiores universitarios, licenciaturas, maestrías y doctorados reconocidos por su alta calidad. Y entonces de esos 1,000 programas educativos, el 17% ya están en modalidad mixta, es decir, de tipo semipresencial. Cabe destacar que en la medida en la cual se va avanzando en el grado académico, es decir, una maestría o un doctorado, este tipo de programas educativos se está incrementando. Entonces, justamente ahorita estamos en la reunión con Esteban Moctezuma, donde se daba cuenta cuál es el estado que guarda el país en el tema de la migración por pandemia. Querétaro ha entregado buenas cuentas. Querétaro tuvo la posibilidad de migrar al 100% en sus programas educativos ante esta emergencia. El promedio nacional de respuesta fue del 85% y Querétaro entregó buenas cuentas. ¿Cuál es el gran desafío en estos momentos para todo el público que nos está escuchando? Preservar la calidad de estos servicios. En estos momentos, el 100% de la población estudiantil de educación superior está ante una modalidad a distancia. Yo diría, no desaprovechemos la oportunidad. Yo el mensaje que le quiero mandar a todos los rectores, a todos los administrativos, a todos los alumnos, no desaprovechar la oportunidad, porque los modelos flexibles, los modelos donde los recursos informáticos se van a utilizar, llegaron para quedarse. Estamos inmersos en el tema de la industria 4.0. La industria 4.0 no solamente va a requerir que migremos a programas educativos flexibles, va a requerir que invirtamos en infraestructura, que capacitemos maestros, que generemos materiales, que procuremos laboratorios y talleres virtuales bajo la modalidad de gemelos digitales. Entonces, la pandemia en el diagnóstico nos encontró el camino a la realidad de la industria 4.0. Hemos respondido bien, pero tenemos que hacer un esfuerzo para migrar a esta nueva realidad. Eso es lo que yo aportaría en esta primera pregunta.
Perdón, discúlpenme, la tecnología no tiene palabra de honor, ¿eh? Falló mi audio. Secretario, llamó mucho mi atención lo que comentó usted. Sí existen muchas reformas educativas, pero estamos viviendo una situación diferente, una nueva realidad, un golpe muy fuerte que nos dio. Yo creo que es algo que tenemos que seguir considerando. Arturo, te paso la palabra. Respecto a la pregunta, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por la invitación. Sin duda, este ejercicio y esta pandemia que hoy vivimos hace visibles muchos temas de desigualdad. Lo que es importante decir es que en la educación media superior, uno de los grandes retos que tenemos es el tema del abandono escolar. Aunque hemos hecho un gran trabajo en esta administración de Francisco Domínguez para reducir el abandono escolar ya al 9.5%, cuando la media nacional está sobre el 12.5-13%, y que ha sido todo un trabajo muy importante. Creo que esta pandemia lo que hace es visibilizar efectivamente estas desigualdades y preocuparnos y alertarnos por si hubiera un abandono mayor sobre estas bases. Hoy estamos trabajando con jóvenes que están en una edad compleja, complicada, y creo que ese es el gran reto que hoy buscamos y que tenemos que resolver. Estamos trabajando en media superior aproximadamente con más de 91,000 estudiantes en educación pública y privada, y uno de los grandes retos pues es encontrar primero la forma de atraparlos para que no se nos vayan, que no abandonen, y por supuesto buscar nuevos mecanismos para que docentes, administrativos podamos tener una realidad diferente, que es la que hoy estamos viviendo aquí de manera virtual, y sí, por supuesto, encontrar mecanismos para que la gratuidad y la obligatoriedad de la educación media superior que viene para el próximo año, el 21, esté perfectamente garantizada. Para el caso de las entidades públicas, pueden tener oferta adicional como bachillerato mixto, como lo tenemos actualmente, un programa piloto exitoso en Colegio de Bachilleres, y así como se cité con ALEP, la UAC, las privadas, las federales, podamos diseñar mecanismos para hacerle más accesible a los jóvenes el acceso a la educación media superior, para no que caigan en rezago. Y esto es muy importante, y eso es lo que creo que visibiliza esta pandemia, esta gran desigualdad, encontrarnos que efectivamente hay jóvenes que no tienen no solo computadora, que no tienen internet, que no tienen acceso a un cable para televisión, y ese es el reto en donde hoy estamos buscando cómo encontrarlos en un escenario de pandemia donde todos no podemos salir, y ahí es donde el secretario Botello nos ha pedido ser muy sensibles a este escenario y buscar los mecanismos para que estos jóvenes no caigan en rezago y poder ayudarles a que terminen su bachillerato. Esa será, digamos, la primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Les comento, mucha gente de las personas, tenemos casi 400 personas conectadas. Bueno, en total en todas las redes tenemos más de 400 ya ahorita conectadas. Y un comentario que surge, y ahorita que pasemos con Enrique va a ser muy interesante porque al final es nivel básico, Enrique, lo que tú atiendes, pero dicen, ok, vamos a entrar a la virtualidad, ya estamos ahí, tenemos que prepararnos, cambio de modelos educativos seguramente. ¿Y los niños? Ese tema, secretario, que usted dijo, podemos empezar a perder esa humanidad que nos caracteriza como mexicanos. Entonces, se los voy comentando para que lo tengan en mente. Ricardo, educación básica, ¿qué nos puedes decir respecto a este golpe tan fuerte que dio la pandemia? Mira, quisiera hacer un resumen en varios aspectos de cómo, primero, definitivamente aceptar que no estábamos preparados. Pero no estábamos preparados nosotros como Estado, ni país como México, ningún país estaba preparado para esto. Y los países más adelantados, Finlandia, tuvo la capacidad de atender esto de la mejor manera posible. Nos quedó claro, y a diferencia de los niveles de educación superior, donde ya se estaban implementando algunas técnicas y algunos modelos de educación a distancia, en educación básica no existía ni siquiera la posibilidad ni la práctica disponible. Que nos quedó claro que con todos los esfuerzos que hicimos, utilizando tecnologías, utilizando televisiones, radios, cuadernillos semipresenciales, no hay sustituto
o no encontramos un sustituto adecuado para la impartición en este momento de la educación de manera presencial. En materia de conectividad, quiero decir que sin que haya sido un éxito, tuvimos la posibilidad de ver y nos causó mucha expectativa, que creemos que hubo más de lo que esperábamos. Es increíble saber que la mayoría de los jóvenes y niños del Estado en educación básica tuvieron la posibilidad de conectarse vía un teléfono, cuestión que pensábamos en un momento inicial que no íbamos a tener. Al momento de empezar a diseñar estrategias, pensábamos que íbamos a tener cerca del 20% con posibilidad de conectar. Superamos el 60%, principalmente con los teléfonos. En el manejo de las aptitudes y la utilización de las tecnologías, puedo separar en dos grandes grupos. El manejo para los alumnos, buena. Esta generación de jóvenes y de niños es muy adepta y fácilmente domina las tecnologías actualmente. En la parte que tiene que ver con maestros, personal administrativo y con nosotros, pues es necesario trabajar en esa capacitación. Si bien es cierto, ellos tienen la facilidad, creo que a nosotros nos quedó claro que hay que trabajar en esa parte. Materiales y contenidos educativos casi no hay o casi no existían al momento de iniciar esta pandemia. Es una parte que no estaba ni siquiera en el plan de nadie, tener la posibilidad de tener contenidos de educación básica en línea. Pero también tengo que reconocer que los maestros queretanos, y voy a hablar aquí en favor de los maestros queretanos, supieron la capacidad, y si los encauzamos y los apoyamos, diseñaron en estos mes y medio contenidos, ¿sí? Ya sea dinámicas, videos, cuadernillos, actividades programadas. O sea, creo que es algo que tenemos que trabajar en este momento, y por eso al principio dije que no estábamos preparados, porque nadie visualizábamos esa posibilidad. Pero creo que encauzando a los maestros y apoyando a los maestros queretanos, tendríamos la posibilidad que esto nunca vuelva a suceder. Y creo que, igual que en educación superior, tendríamos que ir integrando poco a poco la posibilidad de educación a distancia en educación básica. El tránsito de la comunicación, creo que ahí tuvimos un grave problema. La federación no ejerció sus competencias y su liderazgo que debería de tener. No hubo señales claras, no hubo instrucciones claras, y cuando las hubo, pues no tomaban en consideración la diferencia de todos los estados y las condiciones en que estamos cada uno de nosotros, desde la conformación de las escuelas, el número de alumnos que tenemos, si son unitarias, docentes o tridocentes. Y bueno, pues hubo un problema en ese consenso. Yo creo que ahí la federación debió haber ejercido un liderazgo desde el principio y fijar algunas políticas que hasta el momento no hemos tenido mucha claridad. Otra área que pudiéramos hacer un diagnóstico es el trabajo administrativo. El trabajo administrativo nos demostró en esta realidad que hay que replantearlo, ¿sí? Nos quedó claro a todos que tenemos estructuras a veces obesas, ¿sí? Que no necesitamos que nuestros compañeros de trabajo estén con nosotros por jornadas complejas o que puedan desarrollar sus labores de manera no presencial. Es decir, esto nos ayudó a aprender que podernos organizarnos mejor. La capacidad del Estado para adaptar estas condiciones, yo diría que muy buena, ¿sí? La disponibilidad y el compromiso del gobernador en materia de salud y su convicción de poner siempre primero el interés de niños y jóvenes en el Estado es admirable, ¿sí? Su apertura para generar recursos o conseguir recursos para atenderla actualmente y en lo futuro, mis respetos para el señor gobernador. La participación de la mayoría del magisterio, muy buena, diría yo, ¿sí? Con su ingenio demostraron 1000 maneras de acercarse con sus alumnos, estar pendientes, buscar estrategias, ya fueran telefónicas. Hubo maestros que en comunidades muy alejadas, donde no teníamos cobertura de televisión o de radio, fueron y pegaban en la tiendita de la comunidad la tarea y el trabajo de la semana, y ahí mismo recogían. Y eso demuestra que hubo el compromiso y el ingenio para estar cerca. Los padres de familia, ¿cómo se comportaron en esta pandemia? Pues diría que al principio tuvimos mucha participación. Sí, estuvieron pendientes, claro, pues la misma pandemia y las diferentes condiciones hicieron pues que fuera disminuyéndose conforme pasó el tiempo. Sí, ya existen otras presiones y otras complicaciones y preocupaciones de los padres de familia. Este sería un resumen de más o menos los aspectos más importantes de cómo impactó la pandemia en cuestión de educación básica. Muchas gracias, Enrique. Ricardo, desde la Universidad Central y
viendo, tú sabes todo lo que está pasando en las universidades privadas. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué fue lo peor que dejó la pandemia? Ha dejado cosas muy buenas, creo yo, ¿eh? Lo que comentaban ahorita, reinvención, poder darnos cuenta de que hay muchas cosas que pueden cambiar. Pero, ¿cómo impactó en el sector privado, en la parte de las universidades? Mira, Francisco, sin contradecir a Carlos, que tiene mucha razón, que muchas de las universidades, de las instituciones de educación superior ya están impartiendo clases de manera virtual. A muchas universidades, representamos alrededor de 80 instituciones de educación superior privadas. A muchas nos agarró totalmente desprevenidos, como a casi todo el mundo. Sin embargo, rápida y sin lugar a dudas de manera muy eficiente. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los docentes y colaboradores de todas las universidades que se echaron en la espalda la responsabilidad de no bajar la calidad que impartimos en nuestras instituciones para que los chavos, los jóvenes tuvieran la oportunidad de seguir desarrollando sus estudios. Déjame comentar que somos un sector vivo, de mucha dinámica. No dejamos de trabajar en toda esta pandemia, dependiendo los ciclos, pero muchos tenemos ciclos cuatrimestrales y semestrales, y ya terminamos ciclos y iniciamos nuevos ciclos, y los jóvenes están intentando aprovechar esta nueva. Por ahí alguno de mis compañeros mencionaba la deserción. Este es algo con lo que estamos luchando mucho las universidades privadas, el poder evitar la deserción de nuestros alumnos, que lamentablemente esta pandemia ha arrasado con sus empleos, o se han quedado con la mitad de sus sueldos, o los padres han perdido su empleo, y las universidades privadas hemos tenido que reinventarnos, que apoyar a estos jóvenes para evitar que la falta de dinero sea un motivo de dejar de estudiar. Ciertamente nos estamos reinventando todos los días, con el apoyo de los docentes, con el apoyo de las autoridades, debo de reconocer, para ir apoyando a los jóvenes, para poder seguir ofreciendo esta oportunidad de que los chavos puedan estudiar una carrera profesional. Creo que vale la pena comentar, acaba de lanzar Coparmex un programa que se llama Cobertura Coparmex, con la intención de que tengan más oportunidades. El señor gobernador tiene la intención de que Querétaro sea un ejemplo de cobertura en estudios universitarios, y con el apoyo del secretario estamos intentando hacer eso, que los jóvenes en Querétaro tengan la oportunidad de estudiar una carrera universitaria que les proporcione una mejor posibilidad de vida. Todas las universidades hoy día están haciendo esfuerzos dentro de sus posibilidades para apoyar a los jóvenes y para, ¿por qué no decirlo?, poder subsistir como universidades. Nos está impactando de manera económica muy fuerte, no vale la pena engañarlo, pero estamos utilizando todo nuestro ingenio, todas nuestras capacidades para proporcionar la educación de calidad que los chavos queretanos se merecen. Creo que la expectativa que tenemos es muy buena. Los jóvenes están participando, están muy interesados en no perder sus estudios, y las universidades estamos haciendo todo lo posible por hacer. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Marta, primer bloque, ¿cómo podemos hacer una breve conclusión de esto para entrar a las preguntas y respuestas, mi querida Marta? Sí, claro. Yo creo que
a todos, esto será como redundar, pero a todos nos tomó por sorpresa. Esta situación nadie la veíamos venir y por lo tanto pues es muy difícil prepararse o es prácticamente imposible prepararse para algo que no teníamos contemplado. Lo que observo con la participación de cada uno de los panelistas es que la sorpresa la canalizamos y la trabajamos de diferente manera. Creo que cada nivel educativo tiene su complejidad y ahí resalto lo valioso de la gente que está ahorita en esta mesa, porque observamos, por ejemplo, que conforme va aumentando el nivel de básica, media o superior, vemos que las complejidades son distintas. Efectivamente, como ya lo decía Carlos Arredondo, en materia de educación superior, ya tenemos mucho trabajo andado, ya tenemos muchos cursos hechos, ya tenemos incluso carreras completas en ese sentido, porque es algo que la pandemia nada más está haciendo que reforcemos y que le pisemos más al acelerador. En el caso de media superior, lo que rescato, y creo que también en todos los niveles, pero bueno, en media superior se rescata por el porcentaje con el que se trabaja, el tema del abandono. Creo que es un indicador o por ahí una situación que todos debemos de estar al tanto, porque puede ser que el tema de abandono no tenga que ver con si se da o no educación presencial o en línea, sino por otras causas que muchas veces son ajenas o son muy alejadas del fenómeno educativo propiamente, particularmente pues, en el tema económico que ya lo manejaba Ricardo. Entonces, el tema del abandono me parece que lo tenemos que estar monitoreando de manera muy importante y hacer esfuerzos muy grandes desde las instituciones y cada quien desde nuestras posibilidades para hacer el acompañamiento de los y las estudiantes para ver en qué podemos ayudar. Pero sí me parece que es importante. El tema de educación básica, que ya lo refería Enrique de Chávarri, pues efectivamente la educación básica está diseñada en un porcentaje amplísimo en el tema presencial, ¿no? Ese es el ADN precisamente de la educación básica y ahí es donde observamos precisamente el tema de las imposibilidades. Creo que otra de las fortunas que tenemos derivado de este diagnóstico, que yo calificaría de entrada como muy positivo, es la situación de privilegio, si me permiten decirlo de esa manera, que tenemos en el estado de Querétaro. Efectivamente, igual que con Enrique, nosotros en las universidades estábamos pensando cuánta gente tiene la posibilidad tecnológica y tiene la conexión a internet para ahora tener nuestras clases en línea. Afortunadamente estamos en un estado donde estas condiciones y estas brechas no son tan grandes y eso apoya el trabajo de todos nosotros porque entonces, bueno, las desigualdades cada vez son menos. En el caso de Ricardo también observamos, el comentario de Ricardo tiene que ver, por supuesto, con un sector sumamente importante y particularmente de la educación superior, porque, bueno, cerca del 40%, y ahorita Carlos me corregirá, por favor, cerca del 40% de las instituciones de educación superior en el estado son privadas. Entonces es muy importante conocer qué es lo que está pasando por estas instituciones. Es muy importante saber cómo lo están sorteando. Y termino diciendo que otra vez el diagnóstico es positivo. Me parece que para la sorpresa es positivo. ¿Queremos más? Claro que queremos más, pero creo que aquí hay que resaltar el trabajo de los docentes. Me parece que yo lo decía en otra mesa, que el papel de reconocimiento social que tiene el docente siempre ha sido característico en la sociedad queretana, pero ahora se revalora y se revalora con mucho. Tenemos que darle las gracias a los docentes que le entraron y le entraron muchas veces, incluso a veces cuando pues todos estábamos en crisis, ¿no? Entonces, de verdad, un agradecimiento, pero quisiera cerrar mi comentario con lo que decía el secretario. Efectivamente, la pandemia ha puesto el acelerador para reconocer que tenemos que migrar a modalidades mixtas,
Las intensidades y los porcentajes de estas modalidades tendrán que ver con nuestras características, con nuestros estudiantes, con nuestros niveles educativos, etcétera. Pero yo rescato el comentario, por supuesto, del secretario, que nunca va a sustituirse la parte presencial. En la escuela conoces a tus mejores amigos, en la escuela conoces a tu pareja, en la escuela conoces a tus maestros entrañables de toda la vida y se crean muchas veces los mejores proyectos de investigación, de emprendedurismo. Finalmente la escuela es un centro también después de la familia, pues es prácticamente el primer centro que aglutina a una sociedad. Entonces, la parte presencial, estoy convencida que tiene que continuar. Vamos a valorar, por supuesto, creo que eso es lo que nos deja la pandemia, que tendremos que valorar cómo hacerla en esta nueva normalidad, como ahora sí se ha llamado, pero el lazo fraterno y el lazo humano, mientras ahora nos lo permita la pandemia, no lo debemos de perder. Gracias. Totalmente. Bueno, yo creo que todos coinciden. Hemos hecho un gran trabajo, no nada más en Querétaro, en todo el país. Sí nos agarró totalmente con los dedos en la puerta, desprevenidos, a todos, en todos los sectores. La parte educativa, los maestros juegan un papel fundamental. Hay muchos maestros, tenemos más de ya 500 personas viéndonos en vivo. Hay muchos maestros que tuvieron que meterse a este tema sin conocimiento. El secretario de Educación Pública también hizo algo importante, dijo, tenemos que llegar a todos los rincones. Tienen razón todos ustedes. Al final hemos salido con lo que tenemos, lo hemos estado haciendo muy bien, los maestros juegan un papel fundamental y tenemos que seguir adelante. Señor secretario, vamos a pasar a responder algunas preguntas. Hay una muy, muy interesante y que ha sido constante en los diferentes medios. ¿Cómo vamos a formar a los maestros? ¿Hay algún plan, señor secretario, para formar a todos los docentes queretanos? Sí, perdón. No, ¿sí me escuchas? Sí, ya se escucha. Sí, señor. Okay. Sí, desde luego, muchas gracias. Fíjate que es todo en principio es el fortalecimiento de las escuelas normales, que es donde abrevan los maestros para educación básica, para lo que es primaria y secundaria. Uno de los grandes retos que tenemos es la formación docente para lo que es educación media superior, y por ello muy importante es el tema del ingreso por evaluación. Hoy en el sistema también de educación media superior, en el subsistema de CECITEC y de COVAC, se establece que la incorporación al sistema sea mediante un método de evaluación. Para ello, desde luego, también hay algunos de los maestros, de los docentes, que ya han realizado incluso licenciaturas en pedagogía o algo referente a la educación. Y también, desde luego, el profesionista que quiere llevar su conocimiento, pues también parte del maestro es también por vocación. Fíjate que yo tengo la experiencia de que no tuve la fortuna de estar en un aula escolar para algunas habilidades de carácter de docente. Sí tuve la fortuna de estar practicando frente a grupo prácticamente desde el inicio de mi carrera profesional. Y me siento muy a gusto, muy contento cuando imparto esta materia. Cuando imparto las materias de derecho, que es mi área, ¿sí? Pero desde luego un gran reto que tenemos en las instituciones es de qué manera podemos acercar a nuestros docentes instrumentos para la mejora en su tarea educativa, y para ello incluso también comentarte que se puso un instrumento muy importante para los maestros para ahora esta modalidad en línea, que es, por ejemplo, la plataforma de Google, se puso a su disposición y hubo, a nivel país, hubo 1 millón de maestros que aprovecharon una capacitación en este sentido. En fin, es uno de los grandes retos que tenemos. Muchas gracias, Paco. Gracias, señor secretario. Arturo, otra pregunta. Comentan, ¿existen algún tipo de grupos, redes, algo donde
lo que tú estás viendo dentro de, como parte del Colegio de Bachilleres y la coordinación que tienes también, ¿hay algún grupo, grupos virtuales, algún lugar en donde se puedan acercar los maestros para también estar formándose o buscando algunas alternativas que los puedan fortalecer? Sí, bueno, nosotros lo comentaba con el secretario hace unos momentos. En el caso del Colegio de Bachilleres hemos avanzado ya. Nosotros, hay que recordar, tuvimos el primer parcial de manera presencial y estamos cerrando el segundo parcial de manera a distancia. Y en el caso del Colegio de Bachilleres hay buenos resultados porque estamos en un número aproximadamente de 26,000 jóvenes. Hay que recordar que el Colegio de Bachilleres tiene más de 30,000 jóvenes en su subsistema, pero lo más importante es este reconocimiento a los docentes que no han dejado de trabajar por ninguna de las plataformas conocidas y que estamos conociendo todos para poder fortalecer sus competencias docentes. Y también nosotros ya en esta pandemia han tomado ya talleres virtuales en temas de tecnologías de la información y docencia a distancia, y tenemos un plan ahorita de que les vamos a diseñar. Estamos prácticamente buscando cerrar el semestre, que es aproximadamente el 20 de junio en Colegio de Bachilleres, pero entraremos en toda una capacitación entre julio y agosto en esta parte de capacitación docente con una visión distinta, es decir, no solamente pensar en el aula, sino pensar en esta posibilidad de que el joven pueda tener acceso a esta educación de calidad, inclusive pensando, tenemos en media superior aproximadamente 2,000 alumnos en bachillerato incluyente, que a veces lo dejamos de lado y no lo pensamos, y pensamos que el joven con debilidad visual se puede conectar a un dispositivo, a lo mejor sí tiene el dispositivo, pero no tiene la facilidad de poder acceder a esta educación de equidad y de calidad. Y lo importante es que busquemos este mecanismo, pero por supuesto estamos en el diseño de cerrar el semestre y luego iniciar todo un esquema de capacitación con esta visibilización de la que hablamos que nos trae la pandemia. Muchas gracias, Arturo. Considerando el tiempo, desafortunadamente no tenemos el tiempo demasiado, no tenemos demasiado tiempo. Es una gran mesa la que tenemos. De verdad, yo de manera personal lo valoro mucho. Está el secretario de Educación de Querétaro, están representantes de los 3 niveles de educación en el país, están 2 rectores, tú, Marta, rectora de la Universidad Politécnica, están Ricardo representando al sector privado de universidades. Es muy rico esto que estamos haciendo, y si me lo permiten, les voy a hacer llegar las preguntas para que las tengan, y si gustan lo podemos responder una vez que enviemos un correo electrónico masivo para poderles acercar las alternativas que tengamos de los diferentes niveles a todas las personas que nos están viendo. También les hago llegar las respuestas o algunas de las que se puedan responder de manera inmediata. Se los voy a hacer llegar. Entremos a la siguiente pregunta, por favor. Señor secretario, ¿qué sigue en la educación en Querétaro? Allá entendimos, ¿no? Nos agarró de manera muy complicada el COVID-19. Estamos saliendo adelante. Querétaro, estamos haciendo lo mejor que podemos para salir, conscientes de que hay muchas realidades en el estado. No todos tienen tecnología, tenemos que vivir la realidad, ¿no? No tenemos que cerrar los ojos. ¿Qué sigue, señor secretario? ¿Qué sigue ahorita después del COVID? Pues precisamente lo que sigue es esta reforma educativa en la cual estamos inmersos. Incluso ha traído como consecuencia el involucramiento, por ejemplo, de los papás en educación básica. Yo creo que lo que ya estaba contemplado en la Constitución desde el 2013, hoy es una realidad. Hoy se han dado cuenta la necesidad que tienen de ese acompañamiento sus chicos, sus chicas, sus niños, ¿sí? Y eso es lo que debe estar siguiendo. También lo que sigue es, cuando regresemos a presencial, que no retomemos las viejas prácticas. No podemos hacerlo. Yo creo que es renovarnos o morir. Ese es uno de los grandes retos que tenemos. Hay que aprovechar toda esta sacudida que nos ha dado este tiempo extraordinario para estas medidas extraordinarias. Y estas medidas extraordinarias seguramente se van a volver en ordinarias, pero nuevamente insistir.
no se sustituye ninguna acción por ese contacto humano, entendiendo que el ser humano es un ser social por naturaleza. Eso es lo que considero que sí. Gracias, secretario. Ricardo, para cambiar un poco el orden, en la parte privada, ¿qué sigue? Te puedo asegurar que hoy día todas las instituciones estamos tomando las medidas necesarias para adaptarnos a estas nuevas formas. Debo de coincidir totalmente con lo que dice el secretario y con lo que dice Marta. No vamos a poder dejar de tener clases presenciales. Las mejores relaciones se hacen de persona a persona. Tendremos clases mixtas, tendremos clases virtuales. Sin embargo, todas las instituciones hoy día estamos preparándonos para recibir a los alumnos nuevamente a sus clases presenciales con los mejores procesos y los mejores medidas de seguridad para que esta pandemia la podamos sobrevivir. Debemos de entender algo, al menos yo lo tengo claro. El COVID llegó para quedarse, va a vivir con nosotros y tendremos que aprender a convivir con él. Y las universidades particulares, las universidades privadas, estamos haciendo todo lo necesario con los protocolos de seguridad y de calidad educativa para que los chavos puedan, insisto, tener la mejor educación posible. Muchas gracias, Ricardo. Arturo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en todo lo que tú coordinas? Gracias. Mira, yo creo que yo resumiría en 3 puntos. Uno, como autoridades educativas, en este caso, es adaptarnos a la nueva realidad, ser flexibles al momento que estamos viviendo. Yo creo que uno de los grandes retos también es esta capacidad de fortalecer las habilidades docentes de nuestros maestros en nuevas tecnologías, en esta posibilidad de conectarse, aunque sea de manera presencial, pero teniendo una posibilidad de siempre tener una conexión virtual, aunque lo veas en clases, de seguir conectados. Y creo que también uno de los grandes temas es modificar en algunos de los casos el perfil de egreso, es decir, qué está necesitando el mercado en educación superior y el mercado laboral. Recordemos que el Colegio de Bachilleres es bachillerato propedéutico, pero hay bachilleratos tecnológicos que ya incluyen a sus alumnos terminando el mercado laboral, y ahí es donde tenemos que modificar o revisar el perfil de egreso de nuestros jóvenes para darles mayores herramientas. Hoy ha sido un tema de avance muy importante en esta administración del gobernador Francisco Domínguez, el tema del inglés, el tema de tecnologías de la información. En el caso de Colegio de Bachilleres ya estamos certificando en Cambridge a nuestros alumnos, y por supuesto estoy con la mejor información de que la educación en superior están recibiendo muchos mejores muchachos de media superior, mejor preparados y con una capacidad y un perfil de egreso mucho más fortalecido. Entonces, yo lo resumiría en esos 3 temas: adaptarnos rápidamente y ser flexibles, fortalecer esta capacidad docente y, por supuesto, el perfil de egreso de nuestros jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. José Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Querétaro? ¿Qué sigue en todas las universidades tecnológicas? ¿Qué sigue en lo que te está tocando coordinar? En esta semana tuvimos la oportunidad de hacer una convocatoria con 6 universidades representativas del Estado. El secretario Botello nos ha pedido que preparemos el regreso de clases de todas las universidades. Somos 113 instituciones de educación superior vinculadas y coordinadas, y tenemos que volvernos a reincorporar a una nueva realidad. Es decir, no vamos a poder reincorporarnos como lo veníamos trabajando anteriormente. Entonces necesitamos estar todos bien comunicados y bien alineados. Pongo algunos ejemplos. 2 etapas. Primera etapa, la preparación para el regreso. Necesitamos que todas las comunidades educativas estén debidamente
capacitadas, porque la contingencia no se va a ir. Mientras no exista una vacuna, esta contingencia no se va a ir. Entonces, tenemos que hacer un gran ejercicio de capacitación, de adecuación de aulas, de incorporación de tecnologías, pero sobre todo vamos a tener que tener abundantes protocolos para todas las actividades. Segunda acción, tenemos que tener muy claro cómo nos vamos a incorporar. Por poner un ejemplo, no vamos a poder tener jornadas educativas como las que teníamos anteriormente. Tendremos que tener jornadas escaladas, no vamos a poder mover a los estudiantes de una aula a otra. Es más, el uso de cafeterías, bibliotecas, centros de cómputo, talleres, laboratorios, no se van a poder utilizar al 100%. Entonces vamos a necesitar una gran preparación antes de regresar a clases y durante la incorporación. Entonces va a ser un gran desafío para todas las universidades en el país, incorporarnos, y tenemos que tener lineamientos, protocolos, y mejor nos conviene hacerlo de manera conjunta, que yo estoy totalmente convencido de que en este gran acuerdo que estamos haciendo con este Comité de Salud Estatal de Universidades, lo vamos a lograr. En una siguiente etapa, yo diría, no debemos desaprovechar la oportunidad de que todos hagamos un esfuerzo de conversión de nuestras aulas. ¿Qué característica va a tener, qué característica debe tener el aula después del COVID? Uno, aprovechar los servicios que ofrece la nube, empleo de Big Data, incorporación de Internet de las cosas, uso de dispositivos móviles, innovación en impresión en 3D, colaboración a través de redes sociales, uso de herramientas digitales. Pero también vamos a tener muchas resistencias. La primera resistencia es efectivamente que va a haber una gran resistencia por todos los actores, administrativos, directivos, maestros. Tenemos que hacer un gran ejercicio de capacitación. De hecho, lo estamos haciendo ya desde este momento en todas las universidades. Necesitamos investigar más acerca del nuevo impacto que va a tener esta contingencia en la educación. Necesitamos generar muchos materiales educativos. La educación en línea, la educación a distancia, la educación no presencial, no solamente se recurre a tener una cámara y dar una clase como la damos en el aula. Se requieren generar muchos recursos didácticos. Evidentemente que el perfil del estudiante va a cambiar diametralmente. Tenemos que reforzar el perfil de nuestro estudiante con una actitud digital, creatividad, innovación, motivación, emprendimiento, aprendizaje autónomo, versatilidad, resiliencia, trabajo colaborativo, liderazgo, que es un perfil que ya en este momento empiezan a tener las industrias de 4.0. Pero sobre todo yo estoy de acuerdo con todos los panelistas. Requerimos no tener una educación a distancia distante. Todas las educaciones tienen que ser cercanas, tienen que ser humanas. Y por supuesto, el tiempo que tengamos a nuestros estudiantes en el esquema escolarizado, tenemos que aprovecharlo para humanizarlo, para adaptarlo a la nueva realidad. Para que el día de mañana, si se vuelve a presentar otra contingencia, llámese de la que se llame, una contingencia tipo COVID, una contingencia de un terremoto, respondamos como estamos respondiendo, con humanidad y solidaridad. Es lo que yo quería opinar, y efectivamente a la pregunta que hacía Marta y Ricardo, en educación superior la matrícula es del 44.8 de las instituciones, muy importante, por eso hay que caminar todos juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enrique, ¿cuál sería tu respuesta a este último bloque? Mira, definitivamente trabajar en unas áreas de oportunidad que se generaron en esta contingencia y que inciden en la calidad educativa. Tenemos que mejorar nuestra capacitación, debemos trabajar en contenidos, lograr una migración de procesos administrativos en línea. Ya no podemos pensar que todos estos procesos, y hablo de los administrativos, todavía no toco los docentes, se realicen de manera presencial. Obviamente, como lo comenté, mejorar el trabajo y la distribución del trabajo administrativo. Necesitamos definir y diseñar en este poco tiempo que tenemos protocolos de salud adecuados,
flexibles, porque vamos a tener que vivir diferentes escenarios en diferentes momentos. Trabajar muy fuerte en políticas que inciden en ámbitos que generalmente tocábamos y ahora en esta pandemia se han hecho todavía más importantes y nos abrieron los ojos. Tenemos que trabajar en aspectos como salud, en autocuidados, y uno muy importante que en esta pandemia hemos hablado mucho de la formación y de los contenidos, y es el manejo socioemocional. Nuestros niños y nuestros jóvenes han vivido y siguen viviendo una situación no nada más que tiene que ver con sus conocimientos, sino con una situación de alrededor y de lo que están viviendo cada uno. Entonces tenemos que buscar incorporar en nuestros contenidos estos aspectos importantes: salud, autocuidados y manejo socioemocional. En materia de infraestructura física, tenemos que asegurarnos que existan las condiciones necesarias para el cuidado de la salud en las escuelas: agua, jabón y todos los servicios que sean necesarios para ellos. Y luego pensar que todas estas funciones competen nada más a las autoridades educativas y a nosotros y a mis compañeros sería no es la realidad. Necesitamos mucha solidaridad. Solidaridad porque vamos a requerir que los padres de familia también partan en este proceso. Necesitamos que su movilidad y que cambien sus hábitos, ¿sí? Es decir, si llevan un niño que entra a las 8, que no lo van a poder llevar a las 8 de la mañana. Primero va a tener que hacer un filtro en su casa y asegurarse que no se encuentra enfermo. Va a tener que tomarse el tiempo de verificar la salud de su hijo. Después lo va a tener que llevar a la escuela un poquito más temprano de lo normal, porque obviamente también tendríamos que hacer nuestros filtros al interior de las escuelas. Y tienen que estar acompañando a sus hijos en este tema. Vuelvo a repetir, pensar que las soluciones las vamos a dar nada más las autoridades educativas o el gobierno del Estado está fuera de toda realidad. Incluir en la capacitación alumnos, docentes, directivos y todo el personal administrativo de UCEBEC en este caso en particular. Creo que a todos, y me incluyo en esto, este manejo de tecnologías, por más yo soy ingeniero en sistemas, y no es lo mismo llevar una reunión con mi personal de manera presencial que en el Zoom. Creo que hasta en esa parte hemos tenido que aprender y hemos tenido que adecuarnos a las tecnologías. Por eso la capacitación en estas nuevas herramientas abarca a todos, no nomás a nuestros docentes, a nuestros alumnos, sino a nosotros mismos en esta parte. Y un tema muy importante es fomentar proyectos de investigación para contenidos de educación básica, que ya lo mencioné, que no existen o no es algo que no se practica con la frecuencia que debería estar realizándose. Y bueno, yo cerraría diciendo estar listos para un nuevo mundo, con condiciones y costumbres diferentes, y que no volverá a existir una normalidad como la que teníamos. Definitivamente hablar de una nueva normalidad es el término, aunque suena a veces un poquito odioso, es la realidad. No vamos a volver a vivir el mundo que vivíamos hace 3 meses. Muchas gracias, Enrique. Marta, te toca un tema complicado. Digo, tienes 2 cachuchas: rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro, al frente de la comisión, presidenta de la Comisión de Educación. ¿Cómo has visto de manera general lo que te platican todos los rectores, lo que te platican todas las personas? ¿Qué sigue para Querétaro en el tema educativo? Nos quedan pocos minutos, son en total 20, pensando en lo que viene de preguntas y respuestas, que podamos cerrar, pero de manera muy concreta, Marta, ¿qué sigue? Muchas gracias. Creo que a todos haciendo un recuento de lo que han estado platicando mis compañeros, una constante en las intervenciones es: nos falta preparación, nos falta capacitación, nos faltan muchos protocolos. También se habló mucho de la elaboración de protocolos de salud, de cómo regresar. Estos diseños, creo que también esta pandemia nos ha dado como lección el hecho de que el trabajo colaborativo es el más enriquecedor. Efectivamente, cada uno de nosotros podemos hacer propuestas de trabajo individual, pero creo que todo se resuelve haciendo estos protocolos y estas capacitaciones y estas concientizaciones de manera colectiva. Afortunadamente en Querétaro convivimos, y hablo como presidenta de la Comisión de Educación,
convivimos como en no muchos otros lados, donde la educación privada y pública convergen para cooperar. Creo que esta es una cuestión muy, muy importante que es una fortaleza para continuar. Estoy de acuerdo en que el regreso tiene que ver con mucha cuestión de logística. Lo estamos viendo, revisando un poco los protocolos para el regreso de las empresas. Estamos observando que desde señalizaciones en los pisos, los horarios escalonados en las cafeterías, las entradas escalonadas a la escuela, este manejo logístico es un reto importante, y creo que conforme la edad del escolar en turno vaya bajando, es más complicado, ¿no? No es lo mismo tener el seguimiento de protocolos con jóvenes universitarios mayores de edad que con niños y niñas, no sé, de educación primaria, por ejemplo, en el mejor de los casos. Los protocolos son convenientes, son necesarios. Creo que en este trabajo colaborativo que podemos hacer en CUEDUC, y también nosotros como integrantes de los diferentes sectores de educación en el Estado, bajo la batuta del secretario Alfredo Botello, podemos hacer muchas cosas. Coincido totalmente en no dejar de lado sí la preocupación de la formación en los temas educativos, en los contenidos que deben de tener nuestros educandos, pero también hemos observado como una característica importante en esta pandemia el estar atendiendo y estar generando espacios catárticos para que nuestras comunidades comenten qué es lo que está pasando. Recordemos, por favor, que estamos en medio de una pandemia, donde estamos actuando con miedo, hay que decirlo. El miedo a un virus, el miedo a un contagio, el miedo a perder un trabajo, o que nuestros familiares, a no ver a nuestros compañeros. Hay muchos egresados de cada uno de los niveles que se quedaron sin graduación, que ya no volvieron a ver a sus compañeros y se van a otro espacio educativo, ¿no? Pasan a otro nivel educativo y no están cerrando círculos. No están cerrando círculos de vida, no se está dando el abrazo fraternal de decir, bueno, nos vemos en otro momento, en otros espacios. No, nos paramos en seco, tuvimos una pausa y parece ser que no hay retorno. Creo que estas consideraciones desde el punto de vista educacional no deben de olvidarse, como tampoco se debe olvidar el trabajo de los docentes, que repito, ahora ellos han sacado la casta, por supuesto han hecho todo lo mejor que han podido, y está en nuestras manos como directivos seguir apoyando este trabajo para, como decía Carlos, el día de mañana que tengamos alguna otra situación, pues no nos agarre tan de sorpresa, porque ya tenemos un trabajo hecho. Esa sería mi conclusión. Gracias, Marta. Lore, me dio mucho gusto que sí te hayas podido conectar, que hayas tenido oportunidad de llegar. Estabas atendiendo tú también otra reunión. Les quiero hacer una pregunta de manera general, para que pasemos a la conclusión. Y Lorena, si tú no lo permites, que puedas cerrar después de escuchar las conclusiones de todos, porque han ido respondiendo. He estado viendo lo que nos están poniendo las más de 500 personas que nos están escuchando hoy en vivo. Muchos tienen dudas y decían, ¿qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa con el contenido? ¿Dónde nos van a formar? Lo han ido respondiendo. Y Enrique, fuiste muy puntual. Hay cosas que están haciendo desde el sector público, hay cosas que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, como padres tendrán cosas que también tendremos que hacer. Esto es un trabajo de equipo, vamos todos juntos. Pero una pregunta que llamó mucho mi atención, secretario, ¿y la calidad educativa tendrá un impacto real cuando estemos hablando de modelos educativos a distancia? O sea, hay mucha gente que desconoce lo que es la educación a distancia. La educación a distancia, como bien lo dijeron todos ustedes, no es estas videoconferencias. Este es un elemento nada más de lo que se está haciendo. Tuvieron que hacerlo algunas universidades, algunas escuelas de nivel básico, medio, de esta forma, porque era lo que el COVID nos permitió en ese momento.
La calidad educativa, señor secretario, ¿dónde se queda? ¿Qué opina usted al respecto? Sí, muchas gracias. Fíjate que, como les comentaba, es un grandísimo reto el que tenemos todos los actores educativos, que es la calidad educativa. Incluso hemos estado de manera disruptiva en este asunto. Y en esta construcción de esta nueva reforma educativa, obviamente la gran tarea es la equidad, la igualdad y, lógicamente, es la calidad educativa. Finalmente, también te quiero decir que en esta nueva normalidad una alternativa será egoísmo de los intereses particulares y la tentación de volver al pasado, con el riesgo de poner a dura prueba la convivencia pacífica y el desarrollo de las próximas generaciones, lo que conlleva a ese peligro que es olvidar al que se queda atrás, al que se ha quedado atrás. El riesgo es que nos golpee un virus todavía peor, el del egoísmo indiferente. Ya como lo ha expresado el Papa Francisco, que hace un llamado para que lo que está pasando nos sacuda por dentro y que todos nos reconozcamos parte de una única familia y nos sostengamos mutuamente. Hoy es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina de raíz la salud de toda la humanidad. Por ello es muy importante estarnos preparando para lo que venga después del COVID-19, en este cambio de época y no una época de cambios como iniciaba mi participación, estableciendo las nuevas normas y acciones que deben imperar en lo que es esta gran tarea que es la educación, que debe tender a la igualdad, a la equidad y, desde luego, muy importante, a la calidad educativa. Es el reto de todos, de los padres de familia, de los docentes, de los directivos y también de los propios alumnos. Yo creo que la gran tarea, como ya se ha comentado, es que nadie se quede atrás y todos vayamos juntos en esta gran tarea, Paco. Muchas gracias y estoy a la orden. Gracias, secretario. Y aprovechando, secretario, para ir cerrando, ¿con qué se queda? ¿Con qué se queda después de esta mesa? Esta mesa en donde logramos que estuvieran interactuando todos ustedes. El COVID, de las mejores cosas que ha tenido y ha dejado el COVID-19, es que muchos de los que estamos trabajando por México nos podemos reunir muy rápido a través de este tipo de convocatorias. ¿Con qué se queda, secretario? Pues nuevamente que es un gran instrumento Coparmex tiene. Agradezco a Lorena, desde luego, esta actividad que se tiene en esta Comisión de Educación, a Marta, que la encabeza. De manera recurrente me hacen favor de estar que me participan. Estoy presente cuando me es factible estar con ustedes y que la gran tarea educativa también se fragua desde este tipo de organismos, desde la Comisión de Educación, donde de manera muy importante en sus distintas comisiones se realizan propuestas para la mejora y la calidad educativa. Y esta es una gran mesa, pero espero que hayamos estado a la altura, o haya estado un servidor a la altura de ustedes. Desde luego reiterar el que sigamos de la mano, o sea, gobierno, este gran instrumento que es el sindicato patronal, y en el ámbito educativo, desde luego, los papás, los docentes, como ya lo dije, los directivos, los alumnos, y que todos seamos uno. Paco, muchas gracias. Gracias, señor secretario. Carlos, ¿con qué te quedas? Pues me quedo con la sensación de que en Querétaro tenemos un gran ecosistema en donde todos los actores hemos actuado responsablemente. Tenemos que consolidar ese ecosistema. Verdaderamente la reacción del gobernador fue muy adecuada. Somos uno de los estados ejemplares. La integración que ha hecho el secretario Botello en el sistema educativo, dando participación a muchas iniciativas. Reconocer a Coparmex como actor importante a través de Lorena. El gran liderazgo que Marta Soto está teniendo en esta Comisión de Educación, de verdad es algo que tenemos que reconocer porque nos ha permitido estar más unidos. Iniciativas como la de Canacintra para transformarnos digitalmente,
iniciativas como la que tiene el clúster de tecnologías de la información, como es Vórtice para la transformación digital. Es decir, todos los actores estamos respondiendo para que esta pandemia se mejore y nos haga más fuertes como ecosistema. Yo me siento como un agente de educación que he dedicado toda mi vida a esto, me siento fortalecido y con ganas de seguir trabajando porque Querétaro y México siga desarrollando en educación. Así es como yo me siento. Gracias, Carlos. Me encantó la primera parte de lo que dijiste. Somos un gran ecosistema y trabajamos en equipo. Arturo, ¿con qué te quedas? ¿Qué te llevas después de esta mesa de trabajo? Muchas gracias, Lore. Mucho gusto saludarte, Lore. Creo que es el resultado de lo que ha sucedido en este sexenio. Lo digo así, sinceramente, Alfredo Botello, nuestro secretario, ha sido un gran pivote y hoy podemos ver perfectamente una coordinación clara entre básica, media superior y superior, sea pública, sea privada. El secretario no ha distinguido si unos son públicos o son privados o son estatales o son federales. Y creo que eso ha sido muy importante, y lo digo así, hoy no nos echamos la culpa unos a otros, ni yo digo es que así venían de secundaria y tampoco superior dices que así venían de bachillerato. Hoy somos, confirmando lo que dice Carlos, un ecosistema que es productivo, que funciona, que da resultados, y creo que el ejercicio de hoy confirma lo que hemos estado teniendo durante todo un sexenio, un trabajo conjunto, por supuesto liderados por el gobernador Pancho Domínguez, pero creo que al final de cuentas hay buenos resultados para la educación en Querétaro y podemos seguir trabajando en ese sentido de manera muy coordinada, la parte pública y la parte privada, como es el caso de Coparmex. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Enrique, ya nos queda muy poco tiempo. ¿Con qué te quedas, Enrique? Pues primero agradecer a Lore la invitación. Lore, muchísimas gracias. Marta también. Bueno, pues decir que tenemos que estar conscientes que seguimos en una contingencia, que todavía hay que trabajar para salir de esta contingencia primero, que todos los planes que se puedan hacer a futuro tienen que primero pasar porque se termine esto, y que estos planes tienen que ser flexibles y tienen que poderse adecuar a las condiciones que vayamos a vivir. Y luego refrendar mi responsabilidad como funcionario público y autoridad educativa de seguir trabajando, pero también tengo que refrendar mi responsabilidad como sociedad civil y esa parte que me corresponde a mí como ciudadano para apoyar en esta contingencia a todos. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Enrique. Marta, para dejar que Lore concluya, ¿con qué te quedas y cómo podemos cerrar este trabajo, Marta? Creo que la incertidumbre ha sido una de las características, uno de los ingredientes que tiene esta pandemia y no es privativa de algunos, es propia de todos. Me parece que este tipo de mesas ayuda a... ¿Qué me llevo? Me llevo más chamba. Creo que por ahí a Carlos nos está diciendo, nos está convocando a la elaboración de protocolos, por lo menos en educación superior, cosa que celebro mucho, agradezco mucho para entrar todos pues muy fortalecidos, ¿no? Entonces creo que nos llevamos mucha chamba, nos llevamos mucho trabajo, nos llevamos muchas reflexiones, pero también nos llevamos mucha tranquilidad y mucha seguridad y mucha confianza. No estamos solos, los sectores nos ayudamos entre nosotros, ya lo decía Enrique, ya lo decía Arturo, no hay distinción entre público o privado en los diferentes niveles. Nos llevamos esa confianza, esa certidumbre de que el sector educativo en Querétaro trabajamos todos en conjunto hacia la meta común, que es salir de esto y salir fortalecidos. Repito, me lleva mucho trabajo, pero me llevo mucha certidumbre y mucha confianza y un agradecimiento a todos ustedes por habernos acompañado y gracias, Lore, por permitirlo. Buenas tardes. Oye, Marta, y gracias por haber hecho esto posible. Nos costó trabajo, pero lo logramos. Ricardo, ¿cómo cierras? ¿Con qué te quedas? Sector privado, ¿con qué te quedas, Ricardo? ¿Qué te llevas de esto? Pues me llevo mucho, mira, primero que nada, que existe una gran colaboración y una gran participación en Querétaro en todos los sectores, privados y públicos.
Coparmex es un claro ejemplo de ello. Me llevo que nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad sin miedo a los cambios, que debemos de seguir empujando esta triple hélice que ha dictado el gobernador para hacer de Querétaro el mejor estado en el que podemos vivir. Estoy convencido que Querétaro está entre los primeros 3 estados de la República en cualquiera de los sectores económicos, pero en la educación, sin duda, debemos de ser de los mejores. Con eso me quedo. Muchas gracias, Ricardo. Lore, tuvimos oportunidad a través de Coparmex Querétaro, gracias a tu convocatoria, a tu liderazgo, de armar una mesa de trabajo que cumple con los objetivos que siempre se han tenido: calidad en el contenido, expositores de primer nivel. Hemos logrado a través de esta virtualidad juntarnos una serie de personas que conocemos el tema y además vamos a dejar algo muy importante en las personas. Tuvimos más de 500 personas, Lore, en diferentes momentos, diferentes picos. ¿Cómo cerramos, Lore? Gracias, pues muy buenas tardes a todos. Espero que me puedan escuchar bien porque traigo un poco inestable la red en casa. Antes que nada, bueno, pues agradecerles a todos los que participaron en esta mesa. Como bien lo dice Francisco, ¿cuál es la intención? Es primero que la información llegue a más población, información certera, de calidad para tomar las mejores decisiones ante lo que estamos viviendo. Coincido en lo que dicen, esto es una gran incertidumbre y es algo que nos ha pegado absolutamente a toda la población en distintas magnitudes. Eso también es importante establecerlo. Se ha manifestado la desigualdad que se vive en México de una manera muy fuerte y muy importante, pero también es positivo esa apertura de ojos tan necesaria que hoy no lo está pidiendo el planeta y la vida, nos lo está pidiendo con hacer pues esta pausa. Si bien lo mencionan, pues es un gran reto, como lo decía el secretario Botello, que siempre ha estado muy presente en los trabajos de la Comisión de Educación. Es un gran reto absolutamente para todos, que también se manifiesta que tenemos una brecha digital importante. Un país educado pues tiene muchas mayores probabilidades de salir adelante y a eso es lo que le debemos de apostar, a una cobertura para todos los mexicanos y el tema de calidad. Creo que eso es vital. Un país sin educación, pues siempre va a ser mucho más fácil de manipular. Creo que tenemos grandes retos, como todos lo han manifestado. También resalto el tema de colaboración, que eso tiene muchos años dándose en esta Comisión de Educación, tiene cerca de 15 años trabajando fuertemente entre la parte pública y la parte privada. Los rectores, siempre lo digo en cada oportunidad que tengo cuando hablamos del tema educativo, y todas las fuerzas de liderazgo educativo en el Estado, siempre hemos trabajado de manera coordinada, siempre hemos buscado estos puentes de comunicación, estas trincheras, porque en Querétaro, por supuesto que nos interesa tener y nos importa sobre todo tener educación de mucha calidad, y siempre hablamos del tema de ecosistema, ¿no? En Querétaro el ecosistema, hasta antes del COVID y ahora con el COVID, pues es un nuevo reto para que este ecosistema funcione. Siempre hemos estado vinculados y buscando las mejores oportunidades entre la iniciativa privada, las oportunidades y el terreno fértil que pueda poner gobierno. Gobierno no genera empleo, lo genera la iniciativa privada, pero si no se ponen esas condiciones, es difícil que llegue la inversión. Y aquí algo que hay que resaltar es el gran trabajo que se ha hecho con las universidades, tanto públicas como privadas, que han logrado formar este vínculo tan importante con la industria representativa que tenemos en Querétaro. El caso de ellos, pongo un ejemplo, que aquí está Marta, la rectora de la UPQ, que tiene un gran vínculo con el sector automotriz en Querétaro, que hoy cobra también un nuevo reto, ¿no? Los retos son para todos, no es imposible, por supuesto que no. Y también las crisis son grandes oportunidades de reinvención, grandes oportunidades de cambio y sacarnos de la zona de confort, que muchas veces en un aparente estado de estabilidad creemos que todo está funcionando de buena manera. Y cuando llegan crisis se vienen golpes de humildad y de conciencia muy fuertes que nos hacen pues tomar mejores decisiones. Entonces las crisis son momentos también de aprovechar, de reinvención. En Querétaro
nos consta el gran trabajo que se hace en estar perfectamente bien vinculados, que hay áreas de oportunidad como en todas, ¿no? Siempre lo vamos a decir, sí, Querétaro ha tenido avances muy importantes con sus áreas de oportunidad, pero se está trabajando de manera coordinada, se tienen grandes puentes de comunicación y eso es lo más importante, ¿no? Que sigamos con este ecosistema, que nos reinventemos y que nos adaptemos rápidamente, sobre todo desde un tema inclusivo, que también por eso sacamos varios programas a través de la Comisión de Educación, como es el que recientemente mencionamos, de cobertura, donde grandes universidades privadas están dando estos espacios para que ningún joven se quede sin estudiar. Entonces, sí es un gran reto, que tendremos que salir adelante todos juntos, de la mano, con una visión de seguir poniendo a Querétaro en alto, y eso es una gran responsabilidad absolutamente de todos, y viene también pues una reeducación de la población. Se cortó tu audio, Lore. Creo que cerraste. Ya nos ganó el tiempo. Y a nombre de Coparmex, Querétaro, sus comisiones de trabajo, Lore, se cortó tu audio. Se había cortado tu audio. Creo que sí, nos está fallando la señal. Muchas gracias a todos los que participaron en esta mesa de trabajo, a los conferencistas. Les agradecemos mucho que hayan reaccionado tan rápido a la convocatoria que les dimos. Esto es por Querétaro, esto es para todos los mexicanos y todos tenemos muchas dudas. Estoy seguro que hoy dejamos información clave, muy, muy importante para todos. Les recuerdo, vamos a lanzar sus constancias, manden un mail a constancias@mecap.org.mx para todas las personas que lo están solicitando y vamos a enviar un correo electrónico en donde vamos a agradecer y les compartiremos algo más de información. Muchas gracias a todos. En nombre de Coparmex y sus comisiones de trabajo, les damos las gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Hasta luego.